Bueno, ¿qué tal? La segunda parte entonces de este México del Porfirio Díaz, ¿no? Que va de 1876 a 1910, como vimos en la parte anterior. La vez anterior hablamos de lo de, en el video, perdón, anterior hablamos de la economía. Ahora yo le voy a explicar un poco cómo eran las características políticas y sociales de México, ¿sí? El régimen político o el sistema de dominación política, que se lo denomina en general como el porfiriato, ¿no? Haciendo referencia al apellido de Porfirio Díaz, el nombre en realidad, perdón, de Porfirio Díaz, es una combinación de dos elementos. Por un lado, un personalismo sin partido, entre comillas, porque ahora voy a explicar. Es un personalismo, es decir, claramente la figura de Porfirio Díaz es la que domina todo el periodo, salvo un interregno de unos años, después todo el periodo que va de 1876 a 1910, esos casi 40 años, eso sí, 34 años para ser exactos, están dominados por la figura de Porfirio Díaz. A diferencia de la Argentina, en donde hay un partido político que es el Partido Autonomista Nacional, por ejemplo, en el caso de México eso no sucede, y lo que sucede básicamente es que está esta persona, Porfirio Díaz, como la cabeza del sistema de dominación, y prácticamente no hay un partido político. Se presenta él bajo partidos políticos, pero en realidad, bajo un partido, pero en realidad no hay ninguna no hay ninguna estructura o una organización partidaria, ¿sí? A ese personalismo, ¿sí?, se le suma el tema de las candidaturas estatales, ¿sí? En México hay estados, son estados lo que nosotros le diríamos provincias, ¿no? Son estados, tienen un grado mayor de autonomía incluso que acá, porque México es muy similar en ese sentido a Estados Unidos. Son estados que se unifican bajo un mismo estado superior, pero en realidad venían funcionando autónomamente. Esas candidaturas estatales en realidad se hacían, primero las designaba Porfirio Díaz. Él era el que decía, mi candidato va a ser él, el próximo va a ser él, etc. Pero además, generalmente salían de alguna figura del ejército o de la policía, ¿sí? Y esta es la otra característica, la gran característica en realidad del régimen, que es un régimen autoritario, ¿sí?, con un gran, ¿sí?, aparato militar, ¿sí?, militar y policial. Un dato a tener en cuenta, por ejemplo, es que es la policía mejor paga para la época en toda América Latina, ¿sí? ¿Por qué? Básicamente porque justamente este tipo de dominación política, de régimen político, necesita un gran aparato autoritario represivo para poder mantener su poder, ¿sí? Esto que en parte habíamos ya hablado respecto a qué es la oligarquía, ¿no? ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, que no hay una organización partidaria, las candidaturas provinciales o estatales en este caso son designadas por el propio Porfirio Díaz, se le suma o le tenemos que sumar el hecho de que hay una exclusión, ¿sí?, una exclusión a la participación de los dos sectores, ¿sí?, más excluidos en general en la sociedad, que son campesinos, lo voy a abreviar, e indígenas. Indígenas o pueblos originarios, ¿sí? Es decir, son los dos grandes excluidos, y de hecho es la mayoría de la población, es decir, más del 80% de la población está acá y está totalmente excluida, ¿sí? Si bien México tiene digamos, unas leyes liberales en torno a la Constitución y demás, muy similares a la Argentina, por caso, la exclusión es una exclusión real.
no como en Argentina, en donde, por ejemplo, está el fraude, ¿sí? Aquí hay una exclusión real total, ¿sí? de estas poblaciones, sobre todo de esta población, ¿sí? No tan exclusivamente en esta, pero sí. ¿Está? Entonces, un sistema de dominación dominado por una persona, por un personalismo muy fuerte, que es el de Porfirio Díaz, ¿sí? Donde los partidos no existen, candidaturas estatales que eran de caudillos o de jefes militares o policiales muy afines a Porfirio Díaz y que los designaba a él, y a eso la exclusión de estos dos grandes sectores. Hay un tema más en México muy particular, ¿sí? Como última característica de este régimen, que es el denominado partido de científicos. ¿Quiénes eran estos partidos de científicos? Era un grupo de personas, generalmente profesionales, ¿sí? Clase media, por decirlo de una clase media, media alta, que, si bien no comulgaba con las ideas del autoritarismo de Porfirio Díaz, creía que bajo esta forma esta era la forma en la que se podía llegar al progreso en México. Ellos tenían incluso una frase que era menos libertad y menos derecho para mayor orden y mayor progreso, ¿sí? Es decir, suspender, por así decirlo, o sacrificar, entre comillas, las libertades políticas y sociales, ¿sí? Los derechos políticos y sociales, para un mayor progreso económico, supuestamente un progreso económico. Porque ahora vamos a ver que si bien México tuvo un gran crecimiento económico, lo que vimos la vez pasada, una gran expansión de su infraestructura de comunicaciones, los ferrocarriles, un gran sistema exportador relativamente diversificado, por ejemplo, porque era minero y agropecuario, ¿sí? En México queda una sociedad realmente muy difícil de no distinguir, ¿sí? En lo social, voy a poner así, aparte, así, más o menos aparte, para que se entienda, tenemos solamente en cuestiones de las clases sociales dentro del país, dos clases. Los hacendados, ¿sí? Hacendados, grandes terratenientes, latifundistas, ¿sí? Dependiendo la acepción que usemos, lo podemos categorizar de distinta manera, pero en general le podemos decir hacendados, ¿sí? Grandes terratenientes, una gran clase alta, muy acotada, con una gran concentración de la tierra, una gran concentración de la riqueza y, por sobre todas las cosas, con mucho poder, no solo por estar dentro del sistema de dominación política, es decir, son, ¿sí?, quienes en realidad se benefician de este sistema, sino que además son quienes tienen la conexión con el extranjero, es decir, quienes realmente llevan a cabo las negociaciones en el mercado internacional y en el mercado externo. Si bien Porfirio Díaz es el presidente, son estas personas en realidad los dueños de la gran riqueza y los principales beneficiarios, obviamente. Y una clase baja, ¿sí?, vamos a ponerle clases populares, que si bien hay diversidad, acá hay campesinos, indígenas, obreros, ¿sí? Recuerden que habíamos hecho en el video pasado esa distinción entre trabajadores del norte y trabajadores del sur. A pesar de eso, es una clase muy pobre, ¿sí?, totalmente excluida de algún tipo de participación política. No hay ningún tipo de representación en estos lugares, salvo algunos caudillos, ¿sí?, decimos caudillos, líderes campesinos, caudillos, ¿sí?, que pueden llegar a tener una cierta influencia, ¿sí?, y que la van a tener posteriormente, porque vamos a ver justamente que de acá va a derivar la revolución de 1910. O uno de los grandes sectores revolucionarios, por lo menos van a ser estos sectores. Son sectores que no tienen propiedades prácticamente, no son ni siquiera arrendatarios. Esto también
Es importante porque a diferencia de Argentina, donde por ejemplo los migrantes, cuando vinieron, pudieron tener un acceso a la tierra, ¿sí? Estas clases populares, campesinos, por más que tuviera alguna diferenciación en cuanto al salario que ganaban o al dinero que percibían, ¿sí? Al acceso a los lugares y demás, eran clases generalmente sin propiedad, ¿sí? Realmente muy pobres. A esto que hay que sumarle que además eran clases totalmente analfabetas, ¿sí? México, ¿sí? 3/4 partes de la población mexicana es analfabeta. Y de esa parte que no es analfabeta, casi la mitad o menos de la mitad asiste a la escuela. A pesar de que México tiene una escolaridad obligatoria mucho más temprana que en Argentina, por ejemplo. ¿Sí? En Argentina va a que esperar 20 años, ¿sí? Para una escolaridad como la de Sarmiento, por así decirlo, la escolaridad, la famosa escuela de Sarmiento, ¿sí? Lo que en México ya existía. El problema es que en México eso ya existía y no había, y esa es la escuela, a diferencia de la escuela argentina, no significaba ascenso social, porque en realidad estas clases populares, estos sectores populares, ¿sí? Estos sectores pobres, no tenían forma, ¿sí? De, diríamos, pegar el salto, a no ser que no fuera por esta vía. ¿Por qué? Porque no había ningún mecanismo institucional, ¿sí? Ni económico que le permitiera tener ese salto. La educación estaba, sí, pero no era una educación que les permitiera, ¿sí? Ascender socialmente. Espero que esto haya quedado claro, no quiero abrumar mucho, ¿sí? Quiero hacer un video conciso sobre lo más importante, después ustedes van a tener los textos para leer. Bueno, espero que al menos les haya quedado un poco claro este México de Porfirio Díaz, ¿sí? Este porfiriato, ¿no? Del México liberal y oligárquico, además lo tenemos muy bien en claro acá, ¿sí? Oligarquía, sectores liberales, incluso dentro de la oligarquía, que piensan que es mejor el orden y el progreso a los derechos, ¿sí? Y en el video anterior, ¿sí? Esa gran concentración de tierra y esa mirada productiva a la exportación. Bueno, les dejo entonces, no sé si lo van a disfrutar, pero bueno, en esta cuarentena creo que no hay muchas otras cosas para hacer, así que les mando un gran abrazo y ojalá nos veamos frente a frente pronto. Hasta ese momento intentaré seguir con estas explicaciones.